¿Y si te dijera que un avión declarado muerto por su propio fabricante podría volver a volar pronto? No se trata de cualquier avión, sino del avión de pasajeros más grande jamás construido. Detrás de este audaz resurgimiento hay una apuesta asombrosa de $20.000 millones por parte de una sola aerolínea que se niega a dejar que este gigante de los cielos se desvanezca en la historia de la aviación. Bienvenidos a la historia de la misión de Emirates para resucitar al poderoso Airbus A380. Es el año 2021 y Airbus entrega su último A380, lo que marca el oficial fin de la era de los superjumbos. Para la mayoría de las aerolíneas, es el final de un capítulo que están deseando cerrar, pero no para Emirates. Mientras otras compañías se apresuran a retirar su flota de A380, Emirates ha redoblado su apuesta. Actualmente opera más de 100 de estos gigantes de 2 pisos, más que todas las demás aerolíneas juntas. Pero, ¿por qué Emirates está tan apegada a un avión que el resto del mundo de la aviación parece dispuesto a olvidar? No es solo nostalgia. Un hombre con visión de futuro y cree que la historia de la A380 está lejos de terminar. Sir Tim Clark, presidente de Emirates, ha puesto sobre la mesa de Airbus una propuesta radical. No pide pequeños retoques o actualizaciones, sino algo mucho más ambicioso, un A380 completamente rediseñado, el A380 Neo. Todavía tengo un diseño ante Airbus sobre cómo podrían construir uno nuevo que sería un 25% más barato y mucho más eficiente en cuanto al consumo de combustible que este, explicó Clark al hablar con la publicación especializada Executive Traveler. Cuando Airbus respondió que el desarrollo de un proyecto así costaría $20.000 millones, Clark no pestañeó y respondió: si los construís, los compramos. ¿Gastarías $20.000 millones para revivir un avión que todos han abandonado? Para entender la visión de Clark, primero tenemos que entender por qué fracasó el A380 original. Cuando Airbus presentó el A380 a principios de la década de 2000, era una maravilla de la ingeniería, con 2 pisos y capacidad para 853 pasajeros, y prometía revolucionar los viajes de larga distancia. Pero el superjumbo tenía 4 puntos débiles fundamentales. En primer lugar, era increíblemente pesado, con un peso máximo de despegue de 1,2 millones de libras. En segundo lugar, sus 4 motores consumían combustible a un ritmo vertiginoso. En tercer lugar, su enorme envergadura de 80 metros limitaba los aeropuertos que podían acogerlo. Y en cuarto lugar, la industria de la aviación estaba pasando a aviones más pequeños y eficientes con 2 motores. No eran problemas menores, sino defectos fundamentales que acabaron por dejar el programa en tierra. Entonces, ¿qué hace pensar a Clark que puede tener éxito donde Airbus fracasó? La respuesta está en lo mucho que ha evolucionado la tecnología aeronáutica desde que se diseñó el A380, hace más de 20 años. Cuando los ingenieros desarrollaron el A380 original, los materiales compuestos eran todavía relativamente nuevos en la aviación comercial. El superjumbo utilizaba algunos compuestos, pero su estructura seguía siendo predominantemente metálica. Hoy en día es muy diferente. Los aviones modernos, como el Airbus A350 y el Boeing 787, utilizan polímeros reforzados con fibra de carbono en hasta el 50% de su estructura. Estos materiales son más ligeros, más resistentes y más resistentes a la fatiga y la corrosión. La propuesta del A380 Neo de Clark aprovecharía estos avances para reinventar por completo la estructura del avión. Ahora sabemos mucho más sobre el A380 que cuando se construyó. Clark destacó: la aleta es demasiado grande, hay que cambiar las alas. Todo esto se incluirá en la próxima generación de aviones. Su visión incluye un estabilizador vertical más pequeño, que es una aleta de cola para reducir la resistencia, alas rediseñadas con una aerodinámica mejorada, un uso extensivo de materiales compuestos en todo el fuselaje y, potencialmente, puntas de las alas plegables similares a las del Boeing 777X para mejorar la compatibilidad con los aeropuertos. Estos cambios por sí solos podrían reducir drásticamente el peso del avión y mejorar su eficiencia aerodinámica, pero la verdadera revolución reside en lo que impulsaría a este gigante rediseñado. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué ya no vemos más aviones de 4 motores camuflados?
Si hay una tecnología que podría hacer triunfar o fracasar el concepto del A380neo, esa es la de los motores. El A380 original estaba propulsado por 4 enormes motores, ya fueran los Rolls-Royce Trent 900 o el Engine Alliance GP7000. Aunque impresionantes, estos motores fueron diseñados con tecnología de los años 90. Entra en escena el Rolls-Royce Ultrafan, potencialmente el motor a reacción más revolucionario desarrollado en décadas. Si llega a despegar, se trata de una revolución en potencia, afirmó Clark con evidente entusiasmo, y podría tener razón. El Ultrafan no es solo una mejora incremental, sino un replanteamiento completo del funcionamiento de un motor a reacción. El prototipo de Rolls-Royce se puso en marcha por primera vez en 2023 y los resultados fueron impresionantes. Alcanzó una fuerza de empuje superior a 87,000,000 libras de fuerza en las pruebas en tierra, superando los objetivos y confirmando su potencial para aviones de fuselaje ancho. ¿Qué hace especial al Ultraan? Una arquitectura de turboventilador con engranajes que optimiza cada parte del motor, un ventilador de 140 pulgadas de diámetro, uno de los más grandes jamás desarrollados, álabes de ventilador compuestos que reducen el peso, materiales avanzados resistentes al calor, incluidos compuestos de matriz cerámica, compatibilidad con combustible 100% combustible de aviación sostenible, SAF, y un sistema de ventilador de paso variable para optimizar el rendimiento en todas las fases de vuelo. Según Clark, estas innovaciones podrían reducir el consumo de combustible entre un 20 y un 25% en comparación con los motores actuales. No se trata solo de una mejora, sino de una transformación en la economía operativa. En combinación con las mejoras del fuselaje, el A380neo podría alcanzar una eficiencia de combustible competitiva con los aviones de fuselaje ancho bimotores, al tiempo que transportaría muchos más pasajeros. Pero hay otra pieza crucial en este rompecabezas, una que podría ser incluso más importante que la tecnología. Cuando los pasajeros hablan de su avión favorito, un nombre encabeza siempre la lista: el A380. Hay una razón para ello. El A380 no es solo un medio de transporte, es una experiencia con más de 550 metros cúbicos de volumen de cabina, mucho más que cualquier competidor. El A380 ofrece algo que ningún otro avión puede igualar: espacio. Emirates ha aprovechado esta ventaja de forma magistral. Sus A380 cuentan con suites de primera clase con puertas correderas para una total privacidad, un salón a bordo donde los pasajeros premium pueden socializar, duchas para los pasajeros de primera clase y asientos más amplios en todas las clases gracias a un entorno de cabina extraordinariamente silencioso y un vuelo más suave a gran altitud gracias al tamaño y el peso del avión. No se trata solo de lujos adicionales, sino de potentes herramientas de marketing que permiten cobrar precios más elevados en un mundo pospandémico en el que los pasajeros valoran cada vez más el espacio personal y las experiencias premium. Las ventajas de la cabina de la A380 no han hecho más que aumentar. Piénselo, ¿pagaría más por volar en un avión en el que pudiera ducharse a 40,000 pies de altura? Aunque la experiencia de los pasajeros es importante, las aerolíneas toman sus decisiones basándose en criterios económicos. El A380 original tuvo dificultades porque sus costes unitarios eran simplemente demasiado elevados. Los últimos A380 se vendieron por aproximadamente $445 millones cada uno, un precio que requería vuelos constantemente completos para justificarse. Pero Emirates ha conseguido que la economía funcione donde otros no pudieron. En 2023, Emirates operaba más de 100 vuelos diarios con el A380 en 6 continentes, con más de 40 destinos. Su configuración de hasta 615 pasajeros en 2 clases les permite alcanzar unos costes por asiento y milla competitivos cuando el avión está lleno. Clark cree que un A380neo podría mejorar drásticamente esta economía entre un 20 y un 25% menor consumo de combustible, menores costes de mantenimiento gracias a materiales y sistemas modernos, mayor flexibilidad operativa con puntas de alas plegables, precios premium continuados por la experiencia superior de los pasajeros y la ventaja de la infraestructura, ya que Emirates ha realizado una gran inversión en instalaciones específicas para el A380, hangares de mantenimiento dedicados diseñados.
Exclusivamente para el Superjumbo, amplios inventarios de repuestos, programas de formación especializada para pilotos y simuladores, y puertas de embarque y pasarelas optimizadas para el A380. Desde el punto de vista de la gestión de la flota, continuar con un A380 actualizado ofrece una continuidad logística que sería difícil de replicar con una flota mixta de aviones más pequeños. Pero hay una cuestión más fundamental en juego. ¿Sigue necesitando el mercado de la aviación aviones tan grandes? La tendencia a largotienda de la industria ha sido hacia aviones más pequeños que vuelan con mayor frecuencia. Los aviones bimotores ofrecen flexibilidad de rutas y menor riesgo de asientos vacíos, pero este enfoque está llegando a sus límites en muchos aeropuertos importantes. Heathrow, JFK, Tokio Narita y docenas de otros centros clave tienen restricciones de franjas horarias. Simplemente no pueden manejar más despegues y aterrizajes en estos aeropuertos. La única forma de crecer es utilizar aviones más grandes. Aquí es donde el A380neo podría encontrar su nicho en rutas de ultra alta densidad entre los principales centros. Un superjumbo más eficiente podría proporcionar la capacidad que necesitan las aerolíneas sin necesidad de franjas adicionales. Según un análisis del sector realizado por CAPA, algunas de las rutas internacionales con mayores ingresos siguen siendo rentables para el A380, con unos costes operativos entre un 20% y un 25% inferiores. El A380neo podría reforzar su posición en estos corredores. También hay que tener en cuenta el aspecto medioambiental. ¿Ha pensado que los aviones más grandes podrían ser mejores para el medio ambiente en determinadas rutas? El sector de la aviación se encuentra bajo una enorme presión para reducir las emisiones de carbono. La ACNA ha fijado unos objetivos ambiciosos de crecimiento neutro en carbono para 2050. A primera vista, un avión enorme de 4 motores podría parecer incompatible con estos objetivos, pero la ecuación es mucho más compleja de lo que parece. Por asiento, un A380neo con motores de última generación y a plena carga podría alcanzar unas emisiones comparables a las de un avión más pequeño. Si se tiene en cuenta la reducción del número de vuelos necesarios para transportar el mismo número de pasajeros, el argumento medioambiental es aún más sólido. La compatibilidad del Ultraan con el combustible sostenible para aviación, SAF, al 100% combustible de aviación sostenible, SAF, añade otra dimensión, ya que se prevé que la producción de SAF se multiplique por 70 para 2050. El A380neo podría operar con un impacto de carbono drásticamente reducido. Otras tecnologías ecológicas potenciales para el A380neo podrían incluir winglets avanzados o puntas de ala redondeadas para reducir aún más la resistencia, sistemas de rodaje eléctrico para reducir el consumo de combustible en tierra, unidades de potencia auxiliar más eficientes y componentes interiores más ligeros para reducir el peso total. Sin embargo, a pesar de estas prometedoras posibilidades, reiniciar el programa A380 enfrentarse a enormes retos. Cuando Airbus detuvo la producción de la A380, solo una pausa, sino un cierre total. Se desmantelaron las líneas de montaje, se reasignaron los equipos de ingeniería a otros proyectos y se redirigieron las cadenas de suministro. El reinicio requeriría volver a poner en marcha los procesos de certificación de herramientas, obtener la recertificación según las directrices actuales de la EASA y la FAA, desviar recursos de ingeniería de otros programas, reconstruir complejas cadenas de suministro y modernizar los sistemas de software para el control de vuelo y la gestión de la cabina. Todo ello explica por qué Airbus ha cifrado el coste en entre 15.000 y 20.000 millones de euros. Una cifra difícil de justificar sin múltiples clientes de lanzamiento. La mayoría de las aerolíneas se muestran escépticas. Lufthansa, Qantas y British Airways han retirado sus A380 o han congelado sus planes de expansión. Sin embargo, el compromiso de Emirates podría cambiar la ecuación si se le unieran otras aerolíneas con rutas internacionales de alta densidad. El A380neo podría encontrar una nueva vida. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que esto suceda? El A380neo existe hoy en día como un boceto de ingeniería, un debate en las salas de juntas y una visión defendida por uno de los ejecutivos más respetados de la aviación.
mientras que las probabilidades pueden parecer remotas, varios factores sugieren que no es del todo inverosímil. En primer lugar, la demanda de pasajeros sigue creciendo, especialmente en Asia-Pacífico, Oriente Medio y África. En segundo lugar, las restricciones de franjas horarias en los principales aeropuertos no muestran signos de alivio. En tercer lugar, el programa del motor Ultrafan sigue alcanzando hitos en su desarrollo. En cuarto lugar, Emirates ha demostrado un compromiso inquebrantable con el concepto de la A380i. Por último, la creciente demanda de experiencias de viaje premium juega a favor de los puntos fuertes de la A380. ¿Invertiría realmente Airbus 20.000 millones de dólares para resucitar un programa que ya ha abandonado? Bueno, la historia sugiere que es poco probable, pero la aviación siempre ha estado impulsada por visionarios dispuestos a desafiar la sabiduría convencional. A los hermanos Wright les dijeron que el vuelo humano era imposible. Boeing apostó la empresa por el 747 cuando muchos pensaban que fracasaría. La propia Airbus asumió un enorme riesgo con el A380 original. Quizás el detalle más revelador de esta historia sea la respuesta de Sir Tim Clark cuando Airbus bromeó sobre los 20.000 millones de euros de coste de desarrollo que no había negociado. No dudó. Simplemente dijo, si los construís, los compramos. En el mundo de alto riesgo de la aviación comercial, ese tipo de convicción puede mover montañas o quizás resucitar gigantes. ¿Qué opinas? ¿Debería Airbus recuperar el A380 para una nueva era o dejar que desaparezca en las nubes de la historia? Si te ha gustado este análisis en profundidad sobre el posible regreso de la aviación, dale al botón de suscribirse y a la campana de notificaciones para estar al día de todo lo relacionado con la aviación, y deja un comentario a continuación con tu opinión. ¿Te gustaría ver volar de nuevo el A380 con tecnología de última generación?